¿Es la motocarreta triciclo agrícola realmente una solución para el campo o es simplemente otro error costoso? Esa es la pregunta con la que quiero que empieces a reflexionar hoy. Si estás viendo este video, es muy probable que, como yo, tengas interés en vivir de manera más sencilla en el campo, buscando soluciones prácticas y económicas para tu día a día. Tal vez eres un emprendedor rural, un agricultor o simplemente alguien que busca desprenderse de las comodidades urbanas para vivir una vida más conectada con la naturaleza. Sea cual sea tu razón, hoy vamos a hablar de una herramienta que muchos han considerado una salvación para las labores del campo: la motocarreta triciclo agrícola. Pero antes de que te apresures a comprar una, o si ya tienes una y no estás del todo convencido de tu decisión, quiero que escuches mi experiencia y mis reflexiones sobre este vehículo. Te prometo que al final de este video tendrás una idea mucho más clara de si este triciclo agrícola es realmente la solución que buscas. O si, como muchos otros, puedes estar cometiendo un error que te costará más de lo que crees. Ventajas de la motocarreta triciclo agrícola. Para ser justos, vamos a empezar por lo positivo. No sería justo descartar completamente la motocarreta sin reconocer las ventajas que ofrece, y te aseguro que las tiene. 1. Economía de combustible. Una de las razones por las que muchos se sienten atraídos por este tipo de vehículos es su bajo consumo de combustible. Si lo comparas con un tractor, una camioneta o incluso con vehículos agrícolas más grandes, la motocarreta puede recorrer distancias razonables consumiendo una cantidad mínima de gasolina o diésel. En lugares donde el costo del combustible es alto o el acceso a estaciones de servicio es limitado, esta característica puede ser un verdadero punto a favor. Piénsalo. Si solo necesitas desplazarte dentro de tu terreno o hacer viajes cortos entre pueblos cercanos, tener un vehículo que consuma menos combustible te ahorra dinero y te da una cierta independencia, algo que para muchos en el campo es crucial. 2. Mantenimiento sencillo y económico. El mantenimiento de una motocarreta es otro aspecto que suele atraer a quienes buscan soluciones económicas. A diferencia de vehículos más complejos, la motocarreta tiene una mecánica relativamente simple, lo que significa que, con un poco de conocimiento, tú mismo podrías encargarte de ciertas reparaciones o ajustes. Las piezas suelen ser baratas y fáciles de conseguir en la mayoría de las tiendas de repuestos. Para alguien que vive en una zona rural donde no siempre es fácil encontrar un mecánico especializado o talleres bien equipados, esta accesibilidad al mantenimiento puede ser una verdadera ventaja. Capacidad de carga. No te dejes engañar por el tamaño de la motocarreta. Aunque pueda parecer pequeña, tiene una capacidad de carga sorprendentemente alta. Dependiendo del modelo y de la marca, puedes llevar herramientas, cosechas, materiales de construcción o incluso animales pequeños de un lado a otro sin demasiados problemas. Esta capacidad de transportar carga ligera y mediana la convierte en una opción atractiva para pequeños agricultores o personas que llevan un negocio rural. Tal vez no sea capaz de arrastrar toneladas de productos, pero para quien necesita algo funcional, sin complicarse la vida, la motocarreta parece ser una opción viable. 4. Maniobrabilidad en terrenos complicados. El tamaño reducido y la ligereza de la motocarreta también le dan una ventaja en términos de maniobrabilidad. Mientras que un tractor o una camioneta podrían quedar atrapados en caminos estrechos, encharcados o llenos de piedras, una motocarreta tiene más posibilidades de sortear estos obstáculos. Esto la hace ideal para quienes trabajan en terrenos irregulares o caminos rurales donde las condiciones del terreno no siempre son las mejores. Sin duda, estas ventajas parecen hacer de la motocarreta una solución ideal. Sin embargo, aquí es donde debemos detenernos y ser realistas. Porque aunque estas ventajas son reales, no es menos cierto que este vehículo tiene limitaciones y en algunos casos desventajas que no se suelen discutir abiertamente. Desventajas de la motocarreta triciclo agrícola. Vamos ahora a la parte que puede incomodar a algunos, porque una motocarreta, aunque económica y práctica en ciertos aspectos, no es la panacea para todos los problemas del campo. Y en más de una ocasión he visto a personas invertir su dinero en una, solo para darse cuenta de que no cumplía con sus expectativas. Aquí te voy a mostrar los puntos débiles de este vehículo. Durabilidad limitada.
El primer gran problema con el que muchos se encuentran es la durabilidad. La motocarreta no está hecha para soportar largas jornadas de trabajo continuo o terrenos extremadamente difíciles de forma regular. Si bien es cierto que puedes usarla de manera eficiente en ciertas circunstancias, su estructura y sus materiales no están pensados para un uso intensivo en terrenos exigentes. Imagina este escenario. Compras tu motocarreta, la usas intensivamente durante unos meses y de repente empiezan a aparecer los primeros problemas. Quizás una rueda que ya no responde como antes, o el motor que comienza a fallar. Las reparaciones pueden ser simples al principio, pero a largo plazo puede que termines gastando más dinero en mantenimiento y piezas que si hubieras optado por un vehículo más robusto desde el principio. 2. Limitaciones en terrenos complicados. Aunque he mencionado que la motocarreta es maniobrable, no te confundas. Esto tiene sus límites. En terrenos extremadamente irregulares, con lodo profundo, pendientes empinadas o caminos de piedra, la motocarreta puede quedar rápidamente fuera de combate. No está diseñada para soportar este tipo de condiciones difíciles durante largos periodos de tiempo. Si tu finca o terreno está en una zona con condiciones complicadas, lo más probable es que termines frustrado por las limitaciones de este vehículo. Y esa frustración puede costarte caro, tanto en tiempo como en dinero. 3. Seguridad mínima. Aquí quiero hacer una pausa importante, porque la seguridad es un tema que no podemos ignorar. Las motocarretas no tienen sistemas de seguridad robustos. No hay cinturones de seguridad, no hay protección en caso de vuelco, y el sistema de frenos puede ser deficiente en algunos modelos. Esto hace que, si no tienes cuidado, conducir una motocarreta en terrenos accidentados o con carga pesada pueda convertirse en una experiencia peligrosa. He escuchado demasiados casos de accidentes graves porque las personas subestimaron los riesgos de manejar una motocarreta. Y créeme, cuando ves las consecuencias de un accidente en el campo, te das cuenta de lo importante que es la seguridad, algo que este tipo de vehículo simplemente no ofrece. 4. Falta de comodidad. Finalmente hay que hablar de la comodidad. Sí, la motocarreta puede ser útil, pero no es cómoda. Pasar varias horas conduciéndola puede convertirse en una experiencia agotadora. El asiento suele ser básico y poco ergonómico, la suspensión es casi inexistente y, por supuesto, estás completamente expuesto al clima. Si hace calor, estarás bajo el sol abrasador. Si llueve, te mojarás. Y eso con el tiempo puede desgastar tanto tu cuerpo como tu ánimo. Reflexión crítica. ¿Es realmente una solución? Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Vale la pena comprar una motocarreta triciclo agrícola? Mi respuesta, después de haber analizado detenidamente sus ventajas y desventajas, es que depende de tus necesidades y expectativas. Si lo que buscas es un vehículo económico para transportar cargas moderadas en distancias cortas en terrenos no demasiado complicados, la motocarreta puede ser una solución razonable. Es una herramienta práctica, simple y accesible, ideal para quienes no requieren un vehículo más sofisticado. Sin embargo, si tu plan es usarla de manera intensiva, en terrenos difíciles o con cargas pesadas, debes reconsiderar tu decisión. La motocarreta no está diseñada para un uso tan exigente, y las desventajas, desde la durabilidad limitada hasta la falta de seguridad y comodidad, pueden convertir esta inversión en un error costoso.